pasa? Ahí está grabando. Bueno, ya estamos grabando. Bien, entonces lo que habíamos dejado la clase pasada, el momento de la asunción de Madero como presidente en noviembre de 1911, después de haber vencido a Porfirio Díaz. Porfirio Díaz se va al exilio. Si bien van a quedar algunos sectores porfiristas en México que más que todo van a tener incidencia en la zona de Veracruz. Pero en principio el gran problema era que Zapata, que se reunió algunas veces con Madero cuando en ese gobierno provisional desde abril a noviembre del 11, que Zapata reclamaba que le devuelvan las tierras. Y Madero decía que no, había que atenerse a la ley, que tenían que entregar las armas, que había que negociar. La cuestión es que hay elecciones. Obviamente Madero es el candidato, gana por amplísima mayoría, pero no tiene intenciones de devolver las tierras, sino al contrario, frente a la intransigencia de los zapatistas, y especialmente ahora, como vamos a ver en el plan de Ayala, si ya lo leyeron, queda en evidencia la ruptura que va a haber entre estos dos. O sea, los zapatistas han luchado a favor de Madero en la zona de Morelos, en la zona de Puebla. Ahora voy a compartir de vuelta la cronología para que ustedes vean. Que tengamos referencia también con el mapa. Que llegan a ver. A ver. Ahí está. Bueno, como decíamos, en el mapa que en el centro, digamos, alrededor de la Ciudad de México, un poco al sur está el estado de Morelos, al lado está el estado de Puebla y el estado de Guerrero. Esa es la zona de influencia del zapatismo, aunque el zapatismo siempre fue un movimiento mucho más pequeño en número. Generalmente se refugiaban en la zona montañosa, en los montes, atacaban como táctica de guerrilla, pudieron controlar algunas ciudades, pero no muy importantes. Nunca pudieron controlar efectivamente la ruta de ferrocarril entre Veracruz y Puebla y México, que es la ruta principal. Si bien estaban ahí constantemente como una amenaza. Tengan en cuenta que el ejército zapatista es un ejército de campesinos comunitarios. Es decir, ellos tienen que trabajar sus tierras, la tierra de la comunidad o las pequeñas parcelas que tienen, y a su vez tenían que estar armados, lo cual imposibilitaba la movilización a grandes distancias de ese ejército. Digo ejército porque es una fuerza armada. Como dijimos también, no tienen fábrica de municiones ni de armas, o sea, no tienen abastecimiento externo, no tienen recursos, o sea, es más bien, son grupos armados o bandas armadas bastantes que sí están coordinadas por Zapata y sus lugartenientes, pero que además incluso a lo largo, si ven, del movimiento zapatista, va a haber diferencias, incluso en algún momento va a haber rupturas. Es decir, va a haber
grupos que se van a escindir del zapatismo, algunos liderados justamente por los secretarios de Zapata, que eran secretarios que tenían vinculaciones con los anarquistas o con grupos de izquierda. Gilberto Magaña, Palafox, que son los referentes. Entonces, en ese contexto de Zapata, dan una respuesta pocos días después que asume Madero y frente a que no atienden su demanda sobre las tierras, le lanzan el plan de Ayala. Y si lo leen atentamente, la primera parte es en realidad una crítica, es un cuestionamiento político que lo que dice está Porfirio Díaz y Madero es exactamente lo mismo. Dice, por ejemplo, la revolucionaria del estado de Morelos no admitirá transacciones ni componendas hasta no conseguir el derrocamiento de los elementos dictatoriales de Porfirio Díaz y de Francisco Madero, pues la nación está cansada de hombres falsos y traidores que hacen promesas como libertadores y al llegar al poder se olvidan de ellas y se constituyen en tiranos. Sí, la similitud de la primera parte es Madero, Porfirio Díaz, exactamente lo mismo. Hace una referencia incluso que reconocerían a Pascual Orozco, que está en el norte, rebelándose contra Madero, lo reconocerían como jefe de la nación, o sea, ellos, Zapata en ningún momento se autoproclama como gobierno provisionario o como alternativa del poder. Lo que quieren es que se cumplan. Y entonces, como parte adicional, en el punto 6 dice, como parte adicional del plan que invocamos, hacemos constar que los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques a la sombra de justicia venal, entrarán en posesión de estos bienes inmuebles, desde luego, los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes a esas propiedades de las cuales han sido despojados por mala fe de nuestros opresores, manteniendo a todo trance con las armas en las manos la mencionada posesión, y los usurpadores que se consideren con derecho a ello lo deducirán ante los tribunales especiales que se establezcan el triunfo de la revolución. Es decir, es claramente la inversión de la prueba. Los hacendados, caciques, porque pone también a los caciques, en este caso es autoridades locales de las comunidades que entraron en componendas con las autoridades del porfiriato, son culpables. Y entonces las tierras pasan a ser en posesión, pasan a tener posesión los originarios propietarios, que tienen los títulos pertinentes. Los títulos pertinentes son los títulos de las comunidades, no peones acasillados o campesinos libres. Tienen que tener título. Quiere decir que está pensando en comunidad. Y la van a mantener esa posesión con las armas en las manos. Y después, si esos hacendados creen tener derecho, tendrán que demostrar su inocencia en tribunales revolucionarios. Es la inversión de la prueba. Son culpables, tienen que demostrar la inocencia. Pero lo que es inadmisible por parte del Estado, obviamente, es esto de mantener con las armas en la mano. El monopolio de la violencia tiene que estar en manos del Estado, no de un grupo de ciudadanos particulares. Y el séptimo punto dice,
En virtud que la mayoría de los pueblos y ciudadanos mexicanos no son más dueños que el terreno que pisan sin poder mejorar nada su condición social, ni poder dedicarse a la industria, a la agricultura, por estar monopolizadas en unas cuantas manos las tierras, montes y aguas, por esta causa se expropiarán previa indemnización de la tercera parte de esos monopolios a los poderosos propietarios de ellos a fin que los pueblos y ciudadanos mexicanos tengan ejidos, colonias, fondos legales para los pueblos o campos de sembradura o de labor y se mejoren todo y para todo la falta de prosperidad y bienestar de los mexicanos. Es decir, aquí está planteada la reforma agraria. Se va a expropiar una tercera parte, pero el objetivo es ejidos, colonias, fondos legales. De vuelta es comunitario, no es individual. No está pensando en la dotación de tierras a los millones de trabajadores agrícolas que hay en México. Ten en cuenta que el plan de Ayala no está pensado en función de ese universo o ese sujeto mexicano. Y después, los que se opongan dicen que van a hacer, se le va a expropiar más todavía. Se le va a expropiar 2/3 partes. Y termina, bueno, y después dice, para ejecución los procedimientos respecto a los bienes antes mencionados, aplicarán las leyes de desamortización y nacionalización según les convenga, pues de enorme ejemplo pueden ser vistas las puestas en vigor por Inmortal Juárez a los bienes eclesiásticos que escarmentaron a los déspotas y conservadores que en todo tiempo han querido imponernos el yugo ignominioso de la opresión y el retroceso. O sea, la apelación incluso al liberalismo, a las leyes liberales de mitad del siglo XIX. Y termina con la consigna libertad, justicia y ley, 25 de noviembre de 1911. En los documentos posteriores, siempre terminan firmados tierra, libertad, justicia y ley. Por eso muchas veces se hace referencia al zapatismo con el eslogan tierra y libertad, que se contrapone a lo que había planteado Madero, el sufragio efectivo y no reelección. Fíjense que ahí pide también tierra, agua y montes. El monte es muy importante para estas comunidades porque el monte es donde se sacaba la leña, donde se sacaba se llevaba a pastar también los animales y entonces por lo tanto es un recurso fundamental para la comunidad. Entonces, a partir de ese momento, Madero en el poder, como dice ahí en el esquema, 1911-13, Madero comienza la represión. Es decir, la represión al estado de Morelos. Es decir, Madero va a tener que dos enfrentamientos. En el norte con Pascual Orozco, al cual entonces ahí va Villa y Huerta, Villa y Huerta en principio, y también en el estado de Morelos va a enviar a un ejército, inicialmente va a Huerta, que hace destrozos directamente, considera casi como un territorio ocupado, territorio enemigo ocupado. Hace campos de concentración, bloquea los caminos, quema plantaciones y ranchos, es decir, trata de aislar a la población civil de los rebeldes que están en la montaña. Aún así no pueden lograr vencerlo, no pueden lograr controlarlo. En el norte sí, Pascual Orozco es relativamente rápidamente controlado y lo que ocurre, y no voy a entrar en más acontecimientos, en 1913, en lo que se conoce como la decena trágica, porque son 10 días de enfrentamientos en la Ciudad de México, hay un golpe de Estado liderado por Huerta y representante de ese ejército porfirista que continúa y termina matando a Madero y a su vicepresidente. Y se pone él, Huerta, como
presidente provisional, por eso ahí pongo DF, Distrito Federal, que controla el Distrito Federal y eventualmente las tropas federales. Es ahí que empieza la fase más violenta de la revolución, porque entonces se va enfrentándose ahora el ejército federal a los ejércitos que dice ahí, los constitucionalistas, que están liderados por Carranza, el gobernador de Coahuila, Obregón y Sonora, que son dos maestros, en realidad, son profesores, han tenido participación militar y política en el estado de Sonora, no son, es decir, no son gobernadores, pero sí son referentes políticos importantes y militares del estado de Sonora, y forman el ejército constitucionalista porque ellos dicen, venimos a defender la Constitución. Es decir, a la restauración del poder legítimo, porque Huerta es un usurpador. Villa se levanta en Chihuahua, organiza, como yo dije, un ejército bastante bien organizado, con una logística, utilizando fundamentalmente ferrocarril, puede comprar armamentos, etc. Zapata en Morelos, queda ahí como fuerza, y Estados Unidos, que ocupa Veracruz entre abril y noviembre del 14. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos está preocupado en el sentido de que Huerta reciba apoyo externo, o sea, armas desde Europa. Por eso ocupa Veracruz. En realidad, los Estados Unidos, cuando ocurre esto, al principio apoya a Huerta, pero que esto coincide con un cambio de gobierno también en los Estados Unidos, de administración, y por lo tanto cambian de actitud. Pero los Estados Unidos está indeciso con respecto a quién apoyar. Es decir, a quién reconocer como autoridad. Bueno, Zapata descartado de plano. Villa no tanto, porque el ejército norteamericano había tenido muchos contactos con Villa por el tema de la frontera, tenía buena relación él con los generales que estaban ahí en el ejército en la frontera. Era un candidato. Carranza generaba más dudas, porque Carranza, como gobernador de Coahuila, siempre tenía un discurso bastante antinorteamericano. Ustedes piensen que el tema de la presencia de capitales norteamericanos, la cuestión es esta de también de la explotación de los trabajadores mexicanos por empresas norteamericanas en suelo mexicano. Obviamente llevamos a la historia del siglo XIX, la pérdida de Texas, de todo el territorio, ese vastísimo territorio en 1848. O sea, hay un sentimiento por parte de Carranza que podemos decir anti-norteamericano. Por lo tanto, ahí los Estados Unidos todo ese año 14 está viendo y observando a ver cómo se va desarrollando los acontecimientos. Finalmente, lo que va a ocurrir es que Huerta va a ser derrotado. Pero ahí viene el debate, ¿quién asume en nombre de Huerta? Es decir, ¿quién va a ocupar el poder? En principio, los revolucionarios, especialmente Villa y Zapata y otros grupos, forman una convención de Aguascalientes. Aguascalientes es una ciudad, y ahí nombran un ejecutivo provisional que entra a la Ciudad de México, al Distrito Federal, y asume el poder. Y finalmente, a fines del 14, entonces lo que ocurre es que, avanzo para allá, ocurre que Zapata y Villa entran a la Ciudad de México.
los ejércitos villistas por el norte y de Zapata por el sur, entran en la Ciudad de México, se reúnen los dos en un barrio, un poblado cercano, hoy es parte del Distrito Federal, que es Oximilco, se reúnen, es la primera vez que se ven, se prometen ayuda mutua, pero claramente tienen dos objetivos distintos. Está claro que Zapata lo que quiere es el plan de Ayala, tierra y reparto de tierras para la comunidad y ocupación de esas tierras. Villa está reclamando fundamentalmente autonomía política. Se reúnen, van a visitar al presidente provisional en el palacio y entonces aparece esta famosa foto, hay varias secuencias de esta foto. Alguien le quiere sacar una foto a Villa y le acerca un sillón. No es el sillón presidencial, pero si observan ustedes en la foto, arriba tiene el águila, ¿no? Que es el símbolo de poder claramente en México. Cuando están por sacar la foto, alguien se acerca y le dice, también estaba Zapata. Sí, quedaría muy mal que le sacan una foto solamente a él. Entonces acercan otra silla que ven que no tiene el águila y se acercan y le sacan la foto a los dos. Y detrás están todos los lugartenientes, algunos reconocidos, otros no se saben qué es. Las actitudes, siempre se ha escrito bastante sobre la actitud de los dos en esa foto. Fíjense, Zapata está como incómodo, ¿no? Una cara muy angusta, muy serio, está vestido de charro, o sea, vestido como sería de vaquero de domingo, ¿no? Porque tiene ropa seguramente de cierto lujo, muy incómoda frente a la situación, y Villa está muy sonriente, muy distendido, y está con un uniforme que parece un uniforme militar europeo, muy probablemente parezca francés, ¿no? Con botas de montar, etcétera, pero no es lo que usaba él. Este está prestado. Este es un uniforme prestado. ¿Por quién? Por la compañía de cine que él había contratado para que le haga una película sobre él. Esto es absolutamente cierto. El contrato se ha encontrado, firmado por Villa, en principio del 14. Es decir, Villa quería decir una película sobre él, de la cual se sabe, la película se hizo, se pasó en los cines, especialmente en Estados Unidos hay registro de esto, pero no quedó ninguna copia, ni fragmento de la misma. Entonces, acá se demuestra que son dos mundos distintos que están enfrentados, dos, como dice ahí Alan Knight, ¿no? Ese movimiento serrano, el movimiento de comunidades que tienen objetivos distintos, claramente. Y lo que ocurre es que no se ponen de acuerdo, mejor dicho, cada uno de ellos vuelve a su lugar de origen, o sea, Villa vuelve rápidamente a Chihuahua porque había algunos problemas internos. Zapata vuelve también rápidamente hacia Morelos, y entonces ahí Carranza, si el ejército de constitucionalista con Obregón y Calles como generales importantes, ocupa la Ciudad de México. Y finalmente entonces se establece como gobierno provisional y logra, a través de una gestión diplomática y de ir de alguna manera presentando un proyecto mucho más abarcador como proyecto, ¿no? Proyecto, alguno dice como un proyecto nacional o una propuesta nacional en el sentido de para todos los sectores, ¿no? Carranza propone entonces un proyecto que entonces los Estados Unidos va a reconocer a Carranza como parte, como gobierno legítimo. Al poco tiempo, Carranza
va a regularizar, digamos, su gobierno con la llamada a una constituyente, que es la Constitución de 1917. Esa Constitución de 1917 va a tener 2 artículos que ahora después voy a analizar, que son muy importantes porque van a marcar finalmente la transformación de lo que es la reforma agraria y las relaciones laborales en México, aunque con limitaciones. Ahora, ¿qué tiene que hacer Carranza? Para poder sostenerse en el poder, tiene claramente que sacarse de encima a Villa y a Zapata. Con la Villa, lo que va a hacer es una campaña militar. Es decir, finalmente Villa va a ser controlado, no eliminado, controlado gracias a una estrategia militar, llevada a cabo fundamentalmente por Obregón. Esa estrategia militar es la aplicación de las tácticas de la Primera Guerra Mundial. Sí, trincheras y ametralladoras. Y ahí por eso logran vencer a Villa en el campo de batalla, hay una serie de batallas importantes, y Villa prácticamente queda ahí limitado en su accionar. No desaparece totalmente, va a quedar como una amenaza y flotando incluso después hacia el año 1920. Pero ocurre un acontecimiento que sí es muy significativo porque va a implicar también la vinculación de la Revolución Mexicana con la Primera Guerra Mundial. Y no me estoy equivocando. México no envía ningún soldado a la Primera Guerra Mundial. Pero sí va a estar involucrado. Y es de lo siguiente. Y ahí empieza una serie de acontecimientos. En marzo del 16, es decir, en ese contexto donde Villa está siendo atacado por Carranza, mayo del 16, una expedición, un grupo de mexicanos, villistas, se supone, atacan la ciudad de Columbus en Nuevo México. Es una ciudad pequeña que está a pocos kilómetros hacia adentro de la frontera de los Estados Unidos. Hay mucha discusión si lo ordenó Villa, si esto fue organizado por algún lugarteniente sin autorización de Villa. No se sabe muy bien cuántos murieron, si los que murieron eran mexicanos o norteamericanos. Es decir, hay toda una nebulosa. También hay teorías conspirativas que dicen que fue hecho por los mismos norteamericanos. ¿Por qué? Porque esto es ataque a la soberanía territorial de los Estados Unidos. A ver, tengan en cuenta, los Estados Unidos, ¿cuál ha sido el anterior ataque a su territorio continental de soberanía, ¿no? Por parte de una fuerza extranjera. 1812, que es un enfrentamiento con Inglaterra. ¿Cuál es el siguiente? El ataque a Columbus. ¿Cuál es el próximo? ¿El posterior? Ninguno. Ninguno. Porque el ataque a Pearl Harbor es en Hawái. Es decir, lo más parecido, si quieren, es el atentado de las Torres Gemelas. ¿Entienden? Que es a su territorio. Entonces, la reacción de los Estados Unidos era de esperar claramente, y entonces organiza una expedición, se llama Expedición Punitiva, que entra muy pocos días después, entra a México para tratar de capturar a Villa. Esa expedición estuvo prácticamente desde marzo del 16 hasta febrero del 17. Casi un año
muchísimos soldados, cada vez más soldados, incluso llegaron a aplicar aviones, utilizar aviones para rastrear a las tropas villistas, no lo lograron controlar. El general que estaba a cargo de eso era el general Pershing. ¿Y por qué se retiran? Es decir, ¿por qué se retiran de perseguir a Villa? Bueno, porque se descubre, los servicios secretos, me parece ingleses, descubren un telegrama, un supuesto telegrama, porque también está en la duda, se llama telegrama Zimmermann, donde los alemanes le prometen a Carranza el envío de armas e incluso soldados si ellos comienzan una guerra contra Estados Unidos para recuperar el territorio que perdieron en el siglo XIX. Es decir, ese telegrama lo que implicaba era generar, como los alemanes sabían que en algún momento los norteamericanos iban a intervenir en los asuntos europeos, era generar un conflicto en la frontera. Frente a ese telegrama, lo verosímil, si existió, pero muy probablemente sea una operación del Servicio de Inteligencias Europeo, lo que provocó entonces que los Estados Unidos declarase la guerra a los alemanes. ¿Y a quiénes van a enviar? Porque los norteamericanos no tienen ejército, no tienen un ejército entrenado, tienen muy pocos hombres. Bueno, envían al general Pershing, que había estado un año en el campo de batalla, digamos, persiguiendo a Villa. Es el que más experiencia tiene. Y entonces la primera tropa que va a Europa es esa. Y después empiezan a convocar a más soldados. Fíjense quiénes son parte de lo que serían el staff de oficiales de Pershing. Son Eisenhower, Patton y MacArthur, los tres generales exitosos de la Segunda Guerra Mundial, que hicieron sus primeras, digamos, experiencias militares persiguiendo a Villa. Los soldados recién en el 17 entran realmente hacia fines del 17, casi 18, es que los soldados norteamericanos llegan en número considerable a Europa. Por el hecho de que hay que entrenarlos, hay que cruzar el Atlántico, etcétera, etcétera. Pero un dato que no es menor, en el contexto que vivimos, y ahora van a entender, los soldados norteamericanos, casi con seguridad, llevan algo más que armas. Llevan la peste, llevan lo que se conoce como la gripe española. ¿Por qué se conoce como gripe española? Porque es en España donde se denuncia en el 18 que hay un aumento de casos de gripe mortal. Entre el año 18 y el año 22 va a haber varias, serían olas, se dicen ahora, ¿no? De epidemia de gripe, que todo parece indicar que lo llevaron desde Arizona, los soldados norteamericanos, se expandió por Europa, después por el mundo y volvió a América. Ahora, ¿cuántos muertos significó esto? Bueno, no se sabe, no había un conteo exacto, pero los cálculos más conservadores hablan de alrededor de 50 millones de muertos en el mundo por la gripe española. Otros hablan de 100. Lo que sí es cierto es que murieron más por la gripe española que por la Primera Guerra Mundial. Y algunos dicen que por la Primera y la Segunda Guerra Mundial juntos. También la epidemia impactó en México, por eso en esos años se va a ver una fuerte disminución de los combates y de los enfrentamientos armados. Entonces,
Villa no está controlado totalmente, pero está ahí. Está operando, digamos, en el norte, en el Chihuahua. Él conoce muy bien el territorio y conocer muy bien el territorio puede ir zafando de que lo capturen. Entonces Carranza, lo que es más, que no es dato menor, también Carranza en ese proyecto, digamos, de alcance nacional, convoca al movimiento obrero. Hay un movimiento obrero, un incipiente movimiento obrero de tinte anarquista, que podemos ya definir como la CROM, la Confederación Regional Obrera Mexicana, que cambia de nombre de un momento, pero que son obreros que van a formar lo que se llaman los batallones rojos. Los batallones rojos van a salir a luchar contra Villa. Carranza ahí les promete que les va a dar reconocimiento de leyes laborales, leyes sindicales, etc. No necesariamente lo va a cumplir en los términos que le propuso, pero es un dato muy interesante porque aquí el movimiento obrero está en contra, va a luchar en contra de lo que serían los grupos más revolucionarios, Villa y también contra Zapata. Entonces, en acto de tratar de consolidar el poder, Carranza lo que convoca es a una constituyente de la cual no participan ni villistas ni zapatistas. Es decir, son delegados de los distintos estados de México, pero fundamentalmente está formado por lo que sean los constitucionalistas. Y donde tendría un peso muy importante serían los sonorenses, es decir, Obregón en especial, que sería de alguna manera un referente político en esa constituyente. Se establece ahí, esta es una constitución que se da a principios del 17, esto es la primera constitución del mundo donde se establece constitucionalmente los derechos del trabajo y los derechos de la reforma agraria. No existe nada antes de esto. Y en un sentido es mucho más radical que muchas otras constituciones que vendrán posteriormente. Inclusive esto es antes que la Revolución Rusa. El artículo 27 que habla sobre la tierra retoma un principio colonial, es decir, el principio de que las tierras y las aguas corresponden originariamente a la nación, dice, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Esto es el derecho colonial. El rey era propietario, tenía el derecho, la propiedad de la tierra y del agua, es decir, suelo y subsuelo. Todo le pertenecía al rey, todas las tierras eran realengas, y el rey, el que daba las mercedes, las concesiones para su explotación o entregaba en propiedad privada. O como para los pueblos, establecía esas cartas pueblas que establecían las comunidades como Ananecuilco. Fíjense que esto es, en un sentido, es volver a la idea mucho más corporativa del derecho. ¿Por qué? Porque los liberales, en la Constitución en mediados de siglo, habían establecido la propiedad privada de la tierra y del subsuelo. Y acá se volvía a la idea de la propiedad comunitaria. E incluso dice, la nación tendrá todo el tiempo derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicten interés público. Con este objeto se dictarán las medidas necesarias para el fraccionamiento de los latifundios, para el desarrollo de la pequeña propiedad,
para la creación de nuevos centros de población agrícolas con las tierras y aguas que les sean indispensables, para el fomento de la agricultura y para evitar la destrucción de elementos naturales. Los pueblos, rancheríos y comunidades que carezcan de tierras y aguas o no las tengan en cantidad suficiente para las necesidades de su población, tendrán derecho a que se les dote de ellas, tomándolo de las propiedades inmediatas, respetando siempre la pequeña propiedad. Esto es reforma agraria. Está planteado que, entonces, pueblos, rancheríos y comunidades que no lo tengan tierra suficiente, se va a expropiar a los latifundios, porque lo dice, fraccionamiento de latifundio, siempre respetando la pequeña propiedad, ¿no? Después dice que el dominio directo de los minerales y sustancias es a la nación, ya no es ni a los estados ni a los particulares. O sea, el petróleo es de incumbencia del Estado Nacional. El petróleo es del Estado mexicano y que es el que daría las concesiones de explotación. Esto ya en el año 17 es un problema porque ya hay, hacía varios años, una muy fuerte explotación de petróleo por compañías norteamericanas fundamentalmente en la zona de Tampico, en Veracruz, en Tampico. México es un país que no solamente tiene petróleo, sino es un país petrolero. Tiene muchísimo petróleo. Y el petróleo en esa época, ya en el 10 en adelante, por el tema de la guerra, pero también por el aumento de consumo, por el tema de la expansión de los automóviles, es vital el control del petróleo. Los Estados Unidos tienen petróleo, efectivamente, en Texas, pero en México, por supuesto, esta explotación es mucho más barata, porque además sabemos que el petróleo es un recurso no renovable. Ahora, ¿cuál es la... Esto es lo que dice la normativa. ¿Cuál es el tema? La reglamentación. Es decir, hay que reglamentar esto. ¿Qué significa latifundio? ¿Qué significa pequeña propiedad? ¿Cuáles son las superficies máximas y mínimas que se van a permitir? Este es el debate de aquí en más en la Revolución Mexicana o en los procesos mexicanos, incluso puede decir hasta ahora, con las distintas disposiciones y leyes agrarias que se vayan a ir estableciendo. Como no se establece constitucionalmente cuál es la superficie máximas y mínimas, esto va a ser interpretativo. Y entonces vamos a ver que después va a haber, hasta lo que nosotros vamos a ver de la Revolución, hasta 1940, dos interpretaciones básicas. La que se va a hacer del 20 al 34 y del 34 al 40. Es decir, es la misma artículo de la Constitución, no se modifica, pero se reglamenta de manera diferente, se interpreta de manera diferente. Y después, bueno, dice mucho más, hay muchas más disposiciones que tienen que ver con la tierra, que los extranjeros no pueden tener propiedad de la tierra sobre la frontera, también excluye a las comunidades religiosas, etcétera, etcétera. Pero lo básicamente está ahí en esa idea de que se va a repartir tierras, está planteada la reforma agraria y el Estado nacional es el que la tiene que promover y veremos cómo. Y el artículo 123 habla sobre el trabajo. Y entonces dice, se expedirán leyes sobre el trabajo fundadas en las necesidades de cada región, sin contravenir las bases siguientes. Es decir, cada uno de los estados van a tener que establecer una serie de leyes que reglamenten el trabajo, la relación, como se decía en la época, entre el capital y el trabajo. Pero las bases, o sea, los principios están acá. Duración jornada máxima será de 8 horas. Fíjense lo que está planteando, ni un país en el mundo estaba planteando constitucionalmente 8 horas.
Trabajo nocturno será de 7. Las labores insalubres o peligrosas para mujeres en general y los jóvenes menores de 16 años están prohibidas. Por cada 6 días de trabajo deben disfrutar el operario un día de descanso cuando menos. Las mujeres durante los 3 meses anteriores al parto no desempeñarán trabajos físicos que exijan esfuerzo material considerable. En el mes siguiente al parto disfrutarán forzosamente de descanso, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubiese adquirido por contrato. En el periodo de lactancia tendrá 2 descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para amamantar a sus hijos. Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades que será regulada como indica otro artículo. Es decir, participación en las ganancias de las empresas. Para trabajo igual debe corresponder salario igual sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. El salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no permitiéndose hacerlo efectivo con mercancía ni con vales, fichas o cualquier otro signo representativo. Los empresarios serán responsables de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores sufridas por motivo del ejercicio de profesión o de trabajo que ejecutasen. Deberán pagar la indemnización correspondiente. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc. Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patrones las huelgas y los paros. Después se establece cuáles son las huelgas lícitas y las huelgas ilícitas. Derecho de huelga, derecho de asociación, sindicatos y demás. La diferencia de los conflictos entre capital y trabajo se sujetará a la decisión de una junta de conciliación y arbitraje por igual número de representantes de obreros y de los patrones y uno del gobierno. Es decir, la mediación del gobierno, pero en condiciones de igualdad, supuestamente, obreros y patrones en la misma cantidad y un representante del Estado. Fíjense, esto parece natural o lógico. Son los derechos que hoy en la mayoría de los países están propuestos. Esto es 1917, no se olviden de eso. Esto es absolutamente de avanzada y progresista. Ahora, a otra cuestión. ¿Cómo se va a cumplir esto? De vuelta, lo mismo. 2 momentos bien diferenciados. 20-34, 34-40 y después si quieren el 40 en adelante. Se va a interpretar de maneras diferentes. Las constituciones siempre en América Latina son constituciones escritas, pero no vividas. Eso es una realidad. Las constituciones, América Latina en general, muchos países tienen constituciones o leyes avanzadas, pero muy poca aplicación o una aplicación muy capciosa. Como nosotros decimos, echa la ley, echa la trampa. Entonces, por lo tanto, lo que es sorprendente es que haya estos 2 artículos, porque son, más, no, Carranza ni los constitucionalistas son en realidad el ala más radicalizada de este movimiento. Sin embargo, reconocen, Carranza es hábil y también los sonorenses, reconocen que hay una demanda sobre esta cuestión agraria, sobre la cuestión del trabajo que hay que atender. Por eso se incorporan en la Constitución. La Constitución establece también la elección de los presidentes por 4 años, sin reelección posible, y la separación de la Iglesia y del Estado
que eso viene de la tradición liberal. Entonces, con este contexto, Carranza ha sido elegido con esta constitución. En el 20 hay elecciones, pero no se puede presentar. ¿Por qué? Porque está el principio de la no reelección posible. Entonces, lo que empieza a jugar, que vamos a ver muchas veces en la historia mexicana, por lo menos hasta los años 30, es el tema de la sucesión presidencial. ¿Cómo se dirime esa discusión y ese debate? ¿No? Carranza claramente tiene dos enemigos. Uno es Villa, está controlado, aparentemente controlado. El otro es Zapata, que no ha podido ser controlado. Sobre Zapata, la opción militar era muy difícil de llevar a cabo, porque el zapatismo se refugiaba en las montañas, en los montes. Entonces, finalmente, lo que logra es hacer una trampa, una traición a Zapata, y ahí lo asesinan en el año 19. Sobre Villa no tenía posibilidades de operar, estaba controlado. Y entonces el que empieza a emerger como una alternativa, y no es la única, porque hay muchos generales revolucionarios que se sienten con la legitimidad de suceder a Carranza, empieza una disputa por el poder. Y en esa disputa por el poder, Obregón tiene algún tipo de ventajas por haber sido que venció a Villa, o por lo menos lo venció en el campo de batalla, y porque además Obregón va a negociar con Villa. Finalmente negocia con Villa. Y entonces Obregón empieza a hacer campaña electoral, es decir, él, para suceder, y en esa campaña electoral es muy raro, porque más es... ¿Por qué? Porque la campaña electoral de Obregón dice así en su manifiesto, no está registrado en junio del 19. Dice así: yo me proclamo como candidato a la presidencia de la República de mis propias pistolas, sin compromiso de partido ni ofrecimientos previos de un programa. Mis antecedentes de soldado de la Revolución son suficiente garantía que sabré procurar el bienestar del pueblo y la felicidad de la patria. El que me quiera, que me siga. No hay partido, no hay programa, más que mis pistolas. Ahí diga la pistola porque ha perdido un brazo, es manco. El que me quiera, que me siga. Eso que dijimos en la otra clase, ir a la bola, seguir a alguien. Y en esa gestión logra articular mayor apoyo, digamos, de sectores militares, y finalmente Carranza es asesinado. Carranza tiene que huir de la Ciudad de México, lo capturan y lo matan. Se llama elecciones y obviamente entonces el que triunfa es Obregón. Obregón para esto es, bueno, fíjense, Carranza asesinado, Madero asesinado, bueno, Huerta muerto también, Porfirio Díaz en el 15 muere en el exilio. Estamos hablando de 1,5 millones a 2 millones de muertos. El que ha quedado ahí es Villa y Obregón y Calles, como los referentes más importantes, ¿no? Hay otros más que están ahí en segunda, en tercera línea, pero son los referentes políticos más importantes. Y digo, con Villa negocia. Es decir, negocia, el acuerdo ¿cuál es? Bueno, Villa se va a quedar, le va a entregar le va a permitir una custodia de una cantidad de hombres y lo pone en una hacienda.
que es donde finalmente lo van a asesinar en el año 23. Obregón, entonces a partir, que fíjense, Obregón es de Sonora, calle de Sonora, todos hasta el 34 son sonorenses. Es decir, son originarios del estado de Sonora o están vinculados con el estado de Sonora. El 60% más de los cargos importantes del gobierno nacional y del gobierno federal está ocupado por hombres de Sonora. Por eso el periodo se conoce como los sonorenses o la política sonorenses. Entonces, Obregón, como dije, que es en realidad, había sido un profesor, lo mismo que Calles, maestro, que había tenido una acción política como intendente, que había tenido acción militar en la lucha contra los indios yaquis en Sonora. Los indios yaquis son una parcialidad que está vinculada con los apaches. Hay ahí en Sonora dos comunidades indígenas muy fuertes porque controlan un valle, o sea, controlan un valle del río, es decir, el agua. Son los yaquis y los indios mayas controlan tierras muy fértiles. Y entonces, desde fines del siglo XIX y todo el principio del XX, estuvieron enfrentados contra los indios yaquis y un parte de su experiencia militar de Obregón y de Calles es justamente la lucha contra estos indígenas. Entonces, Obregón, lo que empieza, y los sonorenses, pongo en conjunto, su idea es de institucionalizar el poder, empezar a estabilizar el poder. Pero, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, lo va a hacer fundamentalmente apoyándose primero en el ejército. El ejército para ellos va a ser importante porque es la fuerza represiva. Y por el otro lado, apoyándose en un movimiento obrero. El movimiento obrero en México no era numéricamente importante, ni tampoco era ideológicamente tan radicalizado. El movimiento obrero pasan a ser funcionarios del gobierno. O sea, los sonorenses van a subordinar el movimiento obrero por distintas leyes y por distintas disposiciones a su política. Es decir, claramente es apoyar, si querés apoyo del gobierno, tenés que estar con el gobierno. Y ahora lo van a entender con las tierras. Entonces, todo el movimiento obrero que aparece sobredimensionado, si ustedes ven las cifras, aparece que hay millones de obreros sindicalizados, los sindicatos, etcétera, pero todo eso está inflado por el Estado y todos los sindicatos tienen que ser reconocidos por el Estado. El Estado manipula el tema de lo que sea la cuota sindical, el tema de la legislación laboral frente a los reclamos de los trabajadores en la Junta de Conciliación y Arbitraje. El Estado favorece al capital. La política de los sonorenses es un capitalismo de Estado. Sí, capitalismo de Estado, porque es el Estado federal o los estados estaduales, o sea, lo que serían las provincias, son los promotores de la economía. Pero es una economía que básicamente sigue siendo dependiente. La idea es de seguir con una economía dependiente, claramente de los Estados Unidos, sin plantear un desarrollo económico, sino de consolidar el poder por parte de este grupo que, fíjense, no son campesinos, no son los sectores subalternos que podía identificar Villa, sino que en realidad son sectores medios urbanos. Obregón, Calles representan en Sonora eso, sectores medios urbanos, profesionales, se han enriquecido con algún tipo de actividad comercial, eh, vinculada, por ejemplo, a la producción de Obregón, en producción de garbanzos, y fundamentalmente apalancados con el contrato del Estado. O sea, un sistema de corrupción
impresionante el manejo de los fondos del Estado para favorecer a cierto sector. Ese sector son sonorenses. Si vieran la historia particular de alguno de los presidentes, después que hice 3 presidentes, se darían cuenta de qué estoy hablando. El nivel de corrupción, de manejos de los fondos públicos en pos de beneficios particulares es impresionante. Y la otra cuestión es la tierra. La aplicación de la reforma agraria. Se aplica, efectivamente sí empieza a hacerse reparto de tierras, pero con una interpretación que es, bueno, las superficies máximas son bastante laxas. Es decir, depende del estado y entonces se permite, empieza con esa corrupción también los agentes de la comisión agraria, se forma una comisión agraria que tiene que atender las demandas por la tierra, entra en convivencia con los terratenientes, empiezan a haber testaferros, hay, digamos, fraccionamientos artificiales, esos funcionarios muchas veces se quedan con la tierra, no atienden las demandas, los petitorios o las demandas por agotación de tierras, o empiezan a, digamos, a quedarse también con parte de esa tierra. Todo un sistema de corruptela muy señalado, no solo por investigaciones históricas, sino también reflejados en la literatura de la época, o que refleja la época. Alguna literatura de la época, justamente. Por ejemplo, en el año 28 va a empezar a aparecer en los diarios un relato que va a ser una novela, parte de la novela por entregas, que después va a ser una novela, de un ex secretario de Villa, pero que además va a participar en la política mexicana del 20 en adelante, que es Martín Luis Guzmán. Martín Luis Guzmán posteriormente en los años 30 va a sacar, va a reordenar todos esos escritos que salieron en los diarios, si no me equivoco, el Universal de México, y va a escribir una novela que se llama La sombra del caudillo. Es una novela que posteriormente va a ser muy popular en México. Y lo que está contando en esa novela, y él tiene otras novelas también, es cómo se gesta la política mexicana. Por supuesto es una novela, uno puede decir, bueno, la novela es ficción, pero lo que cuenta es absolutamente verosímil. Y toda la gente de la época y posteriores que conoce un poco de México se da cuenta de qué está hablando y de quién está hablando. Y entonces ahí en la novela aparece una serie de frases puestas en la boca de esos protagonistas que en realidad son los sonorenses, como por ejemplo Obregón, ¿no? En el año 23, ¿cuál es el problema? La sucesión residencial, porque él no puede ser candidato. Entonces, ¿qué pasa? En el año 23, muchos generales o jefes revolucionarios que han participado o no de la revolución, no importa. Hay muchos que creen que tienen, que podríamos decir así, ¿por qué él y no yo? Y entonces empieza toda una disputa por el poder. Y empieza una conspiración militar. En ese caso también Villa abre la boca, hace una entrevista y dice que, bueno, su acuerdo con Obregón había sido no meterse en política mientras él estuviese en el gobierno. Y entonces daría a entender que está dispuesto a iniciar de vuelta la acción política, ¿no? ¿Qué ocurre? Lo asesinan. Asesinan a Villa. Es decir, claramente, si no lo ordenó Obregón,
es que Obregón dejó hacer para justamente sacarse de encima a un posible aspirante al poder. Y en el 23 hay un levantamiento militar que Obregón le va a costar, a Obregón y a Calle le va a costar bastante controlar, pero dice, pone en frase de él, o por lo menos en la sociedad, esa es una frase que dice, no hay general que resista un cañonazo de 30.000 pesos. Es decir, va comprando las lealtades de los distintos jefes militares que él conoce que están conspirando. En la novela, Martín Luis Guzmán también hace poner en la boca de ellos otra frase que es muy conocida en México. El único verbo que se conoce en la política mexicana es madrugar. ¿Qué significa madrugar? Significa anticiparse al otro que va a actuar, ¿no? Es decir, acá ellos saben que va a haber un levantamiento militar, entonces van operando, comprando lealtades y antes que se levanten, los madrugan, se anticipan. Y entonces en el 23 hay efectivamente levantamiento, Obregón y Calle logran controlarlo y pasan a fusilar a decenas de generales. Es decir, prácticamente todos aquellos aspirantes al poder desaparecen en el año 23. Todo aquel que puede hacer la competencia. Y de ahí en más, el ejército va a estar muy subordinado al Estado, es decir, al Estado federal. No totalmente, pero se ha sacado de encima, como decía, ¿no? Por sus propias pistolas. Se ha sacado de encima a todos aquellos que era la competencia. No está Zapata, no está Villa, no está Carranza. Ahora hay como 44 generales fusilados. Muchos también opositores se van a tener que ir al exilio. Por ejemplo, Martín Guzmán, se van a tener que ir al exilio. Aclaro, todavía no hay partido político acá, de la revolución. Y también hay tensiones con los distintos gobernadores, porque no todos están de acuerdo con el gobierno central, pero va haciendo una situación de equilibrio. Y justamente para evitar, además, que los Estados Unidos apoye alguna de esas facciones, ¿no? Dentro del ejército, Obregón hace un acuerdo con los Estados Unidos que se conoce como el Tratado de Bucareli. El Tratado de Bucareli, ¿qué decía fundamentalmente? El tratado decía que las leyes sobre el petróleo no son retroactivas, si no se va a aplicar a las leyes. Los norteamericanos, las empresas norteamericanas van a poder seguir explotando petróleo como lo habían haciendo hasta 1917. Es decir, está cediendo petróleo, el control del petróleo a las compañías norteamericanas. Este es un tratado que tendría que haber sido ratificado por el Congreso norteamericano y el Congreso mexicano. Ninguno de los dos congresos lo trató y no fue ratificado, pero se cumplió. Es decir, las compañías petroleras norteamericanas siguieron explotando el petróleo a piacere, sin demasiado control por parte del Estado. A cambio de eso, se garantizó que los Estados Unidos no solo iba a reconocer a Obregón y al próximo sucesor que va a ser Calles. Se van a hacer elecciones y entonces Calles va a ser el candidato natural. Ahora bien, la otra parte del apoyo político sería la reforma agraria. Pero la reforma agraria, los sonorenses la pensaron, como dicen palabra de Calles, con esta idea. Si quieres tierras, tienes que estar con el gobierno. Si no estás con el gobierno, pues no tendrás tierras.
Si las tierras se entregan para siempre y cuando estén apoyando al gobierno. Y se entregan tierras de muy mala calidad, generalmente sin agua, sin asistencia técnica y con la idea fundamentalmente de desarticular el ejido comunal. Es decir, lo que ellos pretenden es que lo que sean campesinos comunitarios accedan a una parcela de tierra, pero en forma de usufructo perpetuo. Que usufructo perpetuo significa que ellos pueden producirla, trabajarla, la pueden dejar en herencia, pero no la pueden vender ni alquilar. Pero fundamentalmente el sentido de los sonorenses es romper lo comunitario. Imagínense que entonces un campesino puede recibir 3, 4, 10 hectáreas de tierra de muy mala calidad, sin agua, sin asistencia tecnológica, lo cual hace que va a tener que seguir trabajando en las haciendas o no va a poder trabajar, subsistir con esa tierra. Tampoco está pensado qué pasa si la familia se agranda. Por eso comienza paulatinamente una migración del campo hacia las ciudades, especialmente la Ciudad de México, las ciudades más importantes, que es un fenómeno de urbanización bastante acelerado, no tanto como otras partes de América Latina, pero que en México también se va a dar. Es decir, les han dado la tierra, pero la tierra es de muy mala calidad. En el periodo del 20 al 34, que es el periodo de los sonorenses, se reparte aproximadamente 8 millones de hectáreas. Pero muchísimas comunidades que pidieron la dotación de tierras hacia el año 31, justamente Calles, dispone que ya no sea, es una disposición que podemos llamar de punto final, no se aceptan más reclamos sobre tierras. Solo se va a atender lo que ya habían reclamado. Es decir, se da por terminada la reforma agraria. Hacia el año 31, 32, se acabó la reforma agraria. Solamente se va, y había en ese momento miles de expedientes de pedidos de tierra, siempre de comunidades, de pueblos, comunidades, rancheríos, no de peones acasillados, no de trabajadores de las haciendas, porque no están contemplados ni en la Constitución ni en las leyes agrarias como sujetos que pueden pedir tierras. Recién en el año 34, fines de lo que decidieron los sonorenses, recién ahí se va a aceptar que los peones acasillados pueden pedir la dotación de tierras para su usufructo. Pero como idea, los sonorenses no lo van a hacer. El otro problema que va a tener Calles, que es un problema que está presente desde el 20 en adelante, en realidad desde antes, pero del 20 manifestó de antes, es el tema de la iglesia. Es decir, la Constitución le quita definitivamente el control de la educación a la iglesia. El tema también de los cementerios, el tema también del registro civil, etcétera, que venía del siglo pasado, pero que ahora se hace efectivo y se pone en práctica. Y entonces, por lo tanto, los sonorenses sí tienen una política de campaña de alfabetización. La Secretaría de Enseñanza Pública, Educación Pública, la SEP, se crea justamente en el gobierno de Obregón. Hay un funcionario muy importante, un intelectual, Vasconcelos, que va a ser cargo de la SEP. Es más conocido por el hecho que Vasconcelos es el que cede los espacios para que los muralistas mexicanos hagan sus famosos murales, Siqueiros, etc.
son los murales que van a contar la historia de México. Una historia que en sí mismo, o sea, todo podemos hablar horas de eso, pero, o de la educación en sí mismo. Pero ¿qué ocurre? Entonces hay un enfrentamiento con la iglesia, especialmente por los temas educativos. Y Calles es profundamente anticlerical, pero más anticlerical. Tiene un odio ancestral a todo lo que es la Iglesia Católica. Incluso en su gobierno propuso la formación de una iglesia separada, una iglesia mexicana, ¿no? Separada del Vaticano. Y entonces lo que hace en el 26 Calles es profundizar la legislación en contra de la iglesia, de las acciones de la iglesia. Es decir, la iglesia tenía muchas limitaciones para la expresión del culto católico. La violación de esas disposiciones era una infracción. Calle la convierte en un delito penal. Es decir, si la Iglesia Católica o un sacerdote no cumple con la reglamentación, podía ir preso. Y esto lo que provoca entonces la reacción de la iglesia como institución, es el cierre de la iglesia. O sea, no se dan sacramentos. Huelga de Eucaristías. Las iglesias no dan más servicios religiosos. Y entonces esto en algunos estados, como el estado de Michoacán, por ejemplo, empieza a organizarse, a decir verdad, fundamentalmente por mujeres, que son profundamente religiosas y católicas. El catolicismo en México tiene muchísima fuerza. Organizar lo que se llama una resistencia, es decir, salir a reclamar la apertura de las iglesias. Y esto se hace a través de protestas armadas. Por eso comienza lo que se llama la rebelión de los cristeros, porque los rebeldes se autoproclaman bajo el lema de Cristo vence. No está liderada por la Iglesia Católica, pero obviamente está inmiscuida en este asunto la Iglesia como tal. La rebelión de los cristeros va a provocar alrededor de más de 30.000 muertos. Ese del 29, 26 al 29. Gran parte de los recursos del Estado se tienen que gastar en recursos militares para controlar el tema de los cristeros, que no lo logran controlar, porque están constantemente reapareciendo. No tiene un liderazgo único, ¿eh? Si bien hay algunas figuras, algunos referentes, pero no es un liderazgo como dice Villa Zapata. Es un movimiento mucho más horizontal, si quiere, ¿no? Es decir, de masas, donde las mujeres tienen un protagonismo muy importante y también los hombres. No está tampoco vinculado directamente al tema de la tierra, pero sí seguramente se filtra también esta cuestión de la tierra y de la reforma agraria, la tierra de mala calidad, etcétera, en sus reclamos. Calles no cede frente a esto, a decir verdad. ¿Y qué ocurre? Año 28, 27, 28, año 27 en realidad. Bueno, la sucesión presidencial. Pero entonces no se puede presentar ni Obregón ni Calles, porque la Constitución establecía la no reelección presidencial. Entonces, en el año 27, ahí no está puesto, hay un nuevo levantamiento militar, ¿no? Un nuevo levantamiento militar, un militar también aduce que él tiene candidato, hay una disputa dentro del candidato y obviamente Obregón y Calles logran desarticularlo de la misma manera, desarticularlo diciendo madrugándolos y comprando las lealtades.
los rebeldes del año 27 son fusilados, son asesinados en realidad, no son fusilados, es decir, no hubo un juicio previo. Fueron capturados y fueron asesinados, lo cual generó un gran impacto en la sociedad mexicana que justamente la novela de Martín Luis Guzmán, La sombra del caudillo, refleja. Es decir, cómo es que van a matar a estos insurrectos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la idea? Excepcionalmente, el Congreso permite la reelección de Obregón, que Obregón se vuelva a presentar como candidato, se presenta, gana las elecciones, pero antes de asumir, lo asesinan. Un fanático, está presentado como un fanático católico, lo mata cuando están ahí en un restaurante comiendo, festejando el triunfo, etc. Por supuesto, todo cuando ven después del asesinato de Obregón, todos estaban pensando quién mandó a matar, quién se beneficia con esto. Y obviamente el que parecía más beneficiado supuestamente era Calles. Pero entonces ahí Calles cambia de política. Y entonces toma una serie de medidas. Primero, no ponerse él como presidente ni vicepresidente, sino la sucesión presidencial se establece, ¿no? Se reforma la Constitución. Los presidentes ahora van a durar 6 años sin reelección posible, de ninguna manera. O sea, 6 años es lo que en México se dice, el sexenio es la vida. Es decir, el presidente que asume tiene 6 años para gobernar y después nunca más. De hecho, inclusive, excepcionalmente, van a tener cargos políticos posteriores. O sea, no van a ser senadores ni diputados, son expresidentes. Funda el partido, en el 29, el Partido Nacional Revolucionario, que en realidad es la sumatoria de todos los partidos estaduales. México tenía en ese momento alrededor de 200 partidos estaduales. Los partidos estaduales representaban los poderes locales en cada uno de los estados, o lo que nosotros diríamos provincias. Entonces ahora todos están subordinados a un solo partido. Si cada uno de esos referentes políticos regionales con su clientela política quedan subordinados al Partido Nacional Revolucionario, que se va a tener ahora un cargo honorífico, no honorífico, sino un nombre que lo va a liderar, que es el jefe máximo de la revolución. ¿Quién es el jefe máximo de la revolución? Calles. Si Calles se autoproclama como jefe máximo de la revolución. Por eso el periodo de 28 a 34 se llama maximato, el jefe máximo de la revolución. ¿Y por qué entre paréntesis 3 presidentes? Porque efectivamente hubo 3 presidentes en el periodo. 3 presidentes en el periodo, ¿y por qué? Bueno, porque el presidente que asumía se enfrentaba con Calles. ¿Quién es el que tiene el poder? ¿El presidente o Calles? Y esa era la tensión. Y obviamente en estos momentos Calles era el que manipulaba el ejército, el partido e inclusive las relaciones con el exterior. ¿Por qué? Porque también Calles se da cuenta de que no puede seguir con el problema de los cristeros. Bien, fíjense el año 29, ¿no? O sea, el 29 es una bisagra. Entonces, va a negociar con la Iglesia Católica. Se van a levantar las restricciones. No es que, o mejor dicho, se suspenden la aplicación de las leyes en contra de la Iglesia, no se anulan. Pero ¿quién es el mediador?
entre la Iglesia y el Estado mexicano, o entre la Iglesia y Calles. Es el embajador norteamericano. ¿Qué recibe a cambio de eso? Petróleo. Nuevamente, garantía de que el petróleo no va a ser afectado, es decir, que las compañías petroleras norteamericanas, en general extranjeras, pero norteamericanas en especial, van a seguir explotando el petróleo como lo venían haciendo antes de la revolución del 17. Y no es necesario firmar ningún contrato, tratado, lo que sea, porque la palabra del presidente, ya hemos visto con Obregón, se cumple. La iglesia se abre y el movimiento de los cristeros desaparece inmediatamente. Queda algún resabio por ahí muy localizado que tendrá que ver fundamentalmente con la aplicación de las leyes sobre la educación pública. O sea, las leyes de educación pública van a ser las que van a generar tensión. Más que todo por el papel que vayan a tener los maestros. Es decir, a partir del 20 hay una política educativa que tiene que ver con la creación de escuelas, los maestros federales fundamentalmente, pero eso va a implicar todo un espacio de negociación y de conflicto que habrá que verlo regionalmente, casi prácticamente. Los sonorenses avanzaron más, yo diría, en la educación pública en el área urbana, pero no tanto en la rural. Pero aún así, en el área rural, en algunos estados el conflicto es muy violento. Si los maestros muchas veces no, hay una cantidad impresionante de asesinatos de maestros por parte de sectores conservadores e inclusive por parte de comunidades indígenas que no aceptan, digamos, los contenidos, la currícula que está propuesta por la Secretaría de Educación Pública. Es decir, eso va a ser un conflicto que también en la época de Cárdenas se va a continuar y ahí se va a evidenciar con lo que se llama la educación socialista. Entonces, en el año 33, 34, lo que hay que definir es el nuevo presidente, ser el nuevo candidato a la presidencia, y es ahí donde Calles, a través del Partido Nacional Revolucionario, elige a Lázaro Cárdenas, que de Michoacán, no es sonorense, como el candidato del partido. Lázaro Cárdenas, sí hizo toda su carrera militar con los sonorenses. Desde muy joven ya estaba en Sonora, he luchado por la revolución, es un oficial, o sea, es un militar de la revolución, siempre en los ejércitos constitucionalistas, especialmente con Obregón en Sonora. Aparece como un hombre leal a los sonorenses, si bien no lo era. Entre el 28 y el 32 volvió a su estado, al estado de Michoacán, y fue gobernador de ese estado. Hizo una reforma agraria, digamos, moderada. No aparecía como una persona más radicalizada dentro del grupo, digamos, de los sonorenses, de la atención de los sonorenses. Y entonces aparece como el candidato ideal en la idea, seguramente, de Calles, de manipularlo. O sea, de nuevamente poner un presidente, pero que él controlase el poder desde ese jefe máximo de la revolución. El gobierno de Cárdenas son 6 años, es el cardenismo, y es la experiencia que se conoce como la experiencia populista en América Latina, o la experiencia populista en México.
en el proceso mexicano, que es contemporáneo de otro proceso que también se caracteriza como populista, que es de Getúlio Vargas en Brasil, a partir de 1930. Entonces, esto en sí mismo, el 34 al 40, es un periodo, es un proceso que se puede analizar separadamente, o digamos que tiene una características propias dentro del proceso de revolución. Si nosotros quitáramos al cardenismo del proceso revolucionario, seguramente veríamos que la revolución no ha cambiado demasiado. Es cierto, ya no existe la oligarquía, lo que significa Porfirio Díaz. Se ha planteado una reforma agraria, pero hemos visto que está limitada. La participación de sectores subalternos, por ejemplo, el movimiento obrero, está totalmente subordinada al Estado por muy poca autonomía. Entonces, incorporando el cardenismo dentro del proceso revolucionario, podemos decir como tal que ese proceso iniciado en el 10 hasta el 40 tiene las características de una verdadera revolución que iremos después definiendo como tal que se entiende por revolución en un proceso latinoamericano específicamente. Fíjense que Lázaro Cárdenas, o lo que se llama el maximato, es el momento también de la crisis del 30, crisis de 1929, la crisis del 30, que tiene un impacto impresionante para América Latina. Es decir, es un impacto económico, pero también la década de los 30 va a ser, los 20 de los 30, es una crisis de paradigmas ideológicos en el mundo. Fíjense, en los 20, la emergencia de los Mussolini en Italia, el 22, el fascismo. Bueno, la Unión Soviética, es Lenin, el comunismo, y después Stalin, y las tensiones internas, ¿no? En los 30, stalinismo. La emergencia también de los nazis en el 33. La crisis de todo lo que es el paradigma liberal, de las democracias liberales. Marco esto para entender que el punto de flexión de lo que es justamente el maximato de la maniobra que hace ahí Calles es un momento de quiebre, es un momento de una coyuntura no solo mexicana, es una coyuntura mundial. Y entonces en ese contexto tenemos que ver entonces en las próximas clases esta experiencia de Cárdenas y comparada también con la de Getúlio Vargas en lo que se define o lo que se plantea como la revolución, perdón, el movimiento populista. Voy a dejar de presentar, vamos a ir terminando. Entonces, la idea para la próxima clase es ver justamente el tema de populismo. Ustedes ahí tienen las lecturas de Alan Knight sobre Cárdenas, de Francisco Weford, de Boris Fausto y de Skidmore. Weford, Fausto y Skidmore hablan sobre Vargas, sobre el tema del varguismo. Alan Knight es sobre Cárdenas, lo que plantean es qué significa Cárdenas en el contexto de la Revolución Mexicana y en lo que sería ese concepto de populismo. Ahí retomaríamos en la próxima clase justamente para ver, bueno, el tema del populismo, la crisis del 30, 29-30, el populismo y la comparación en estos dos casos nacionales. Nosotros no vamos a ver, quizás en algunas clases ya lo anticipen porque vi que algunos ya están en práctico, están avanzando sobre eso. Lo que vamos a ver, nosotros hablar es sobre lo que se llama el populismo clásico.
que son 3 experiencias, la de Cárdenas, la de Vargas en Brasil y de Perón en Argentina. Obviamente de Perón no vamos a hablar, por el tema ustedes lo verán en Historia Social Argentina, y porque además, por muchos motivos, el tema del peronismo, especialmente del peronismo en los primeros 2 gobiernos, no ayuda a comprender las diferencias entre Cárdenas y Vargas. Esa es la idea, Cárdenas y Vargas en términos comparativos. Por supuesto, seguramente alguna cosa aparecerá de peronismo, pero no hay lectura sobre esto, ni quiero entrar a discutir el tema del peronismo específicamente. Seguramente sobre eso ustedes tendrán mucha más información, conocimiento, etcétera, experiencias, qué sé yo. Pero no creo que sobre Cárdenas y Vargas tengan demasiado. Entonces, centrarnos en estos dos de lo que se llama populismo clásico, porque van a ver que hay muchas otras experiencias populistas o supuestamente populistas. Entonces, concentrarnos en estos dos con estas lecturas, que son lecturas también clásicas sobre el tema de estas experiencias. Bien, abran el micrófono si quieren hacer preguntas, hacer algún comentario, algo que necesite mayor aclaración. ¿Se entendió? ¿Pudieron seguir? Fíjense, tuve que acelerar porque no quiero entrar en muchos acontecimientos y muchos relatos fácticos de hechos, pero a veces lo mínimo que tengo que dar para que se entiendan por qué se tomaron determinadas decisiones o hay determinados acontecimientos. Acuérdense siempre para ver, entender, si se entendió muy claro, está bien. La cuestión es, acuérdense siempre de leer, estudiar con un mapa para México, porque ahí no sé si se veía muy bien. Pueden buscar cualquier mapa de México actual y buscar estos estados, es decir, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, ver Morelos, donde está ubicado. Se van a dar cuenta de que de donde la espacialidad, las características geográficas, a veces sería importante poder analizarlas, tienen un impacto, ¿no? No digo que determinan, pero sí condicionan mucho. Por ejemplo, siempre he tratado, si ustedes quieren ir de Chihuahua, por ejemplo, a Coahuila, que es un estado que está ahí al lado, o mismo Sonora, tiene que estar sobre la frontera, conviene entrar a los Estados Unidos y después volver a entrar a México. ¿Por qué? Porque hay 2 cadenas montañosas o hay desiertos. Entonces las comunicaciones, digamos, entre Chihuahua y Coahuila son prácticamente imposibles, son muy difíciles. Entonces eso también condiciona determinados por dónde van los ejércitos, cómo se movilizan, etc. Incluso la experiencia esa de Villa, por ejemplo, Villa en el año 1920 reaparece. Villa siempre operó en Chihuahua, siempre estuvo en Chihuahua. Y lo que hizo es en el 19, principio del 20, es cruzarse con una tropa no muy grande, uno de los peores desiertos del mundo, que es el bolsón de Mamipí, que está entre Chihuahua y Coahuila. Entonces cruzó ese desierto y apareció en Coahuila. Cuando apareció en Coahuila, todos se agarraron la cabeza y es ahí donde Obregón negocia con él. Porque tiene miedo que nuevamente Villa reactive la movilización popular y de vuelta el conflicto. Porque Villa varias veces ha hecho esto de como aparentemente desaparecer y vuelve a aparecer, emerger y volver a tener una fuerza que lo sigue importante y entonces
Por eso digo que a veces también esa cuestión geográfica incide en esta cuestión de los acontecimientos políticos. Bueno, si no hay preguntas, ¿no? Termino acá. Se está pautado las próximas lecturas que tiene que ver entonces sobre el populismo. La tienen ahí en el campus y seguramente